Bien, muy buenos días, sean todos bienvenidos a todos los que estamos aquí presentes y también a los que ya están en una reunión en transmisión. Le damos una cordial bienvenida, un caluroso abrazo. Siéntase como en casa, si es la primera vez que nos pueda estar ya sea sintonizando o nos visite por primera ocasión, o ya eres alguien que comúnmente estás congregándote aquí, puedas tú sentirte como en casa. Amén. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Abramos nuestra Biblia, por favor, antes de poder iniciar a nuestra alabanza. Antes de darle gloria a nuestro Dios, me gustaría compartir con ustedes una porción de la Escritura. En el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 15, vamos a leer en adelante, y dice de la siguiente forma: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amado, nosotros somos parte de esta bella creación. Nosotros somos parte de su misericordia, de la manifestación de su glorioso poder. Y lo único que podemos hacer cuando vemos todo lo que hay en el universo, todo lo que hay a nuestro alrededor, las grandes maravillas que la propia creación tiene, no nos queda más que asombrarnos, y nos deja a veces asombrados de las grandes maravillas de Dios. Las grandes maravillas de Dios. Y no solo eso, sino que además dentro de esta misma creación Dios ha trazado un plan maravilloso por el cual nosotros podamos acercarnos a Él como creación suya. A un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios que todo lo ve, a un Dios que es precioso, a un Dios que es santo, a un Dios que es puro. Y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Es precioso el plan en el cual y cómo Dios trazó el poder nosotros tener y cubrir nuestra necesidad espiritual. Y el día de hoy es lo que nos congrega, amado. El día de hoy es lo que nos motiva a levantarnos y decir: yo tengo una necesidad, necesito alimento espiritual, tengo hambre y sed de Dios. Necesito escuchar una palabra que me bendiga, necesito algo del cielo que venga y nutra a mi sed. Amado, ese es Dios. Es Dios creador que ha formado esta forma, esta manera, el camino trazado, porque Él es el camino. Y además nos dejó una verdad escrita, la cual esta misma nos puede dar el alimento necesario. Por eso dice el versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, como dice la Escritura, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, por medio de Él podemos estar completos. Lo material, lo terrenal, queda en segundo término, amado. Lo primero es el alma, es nuestra necesidad de poder acercarnos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que al nosotros irnos introduciendo en unos cánticos, en esas letras, en esos párrafos, nos vamos allegando y nos vamos acercando a un Dios verdadero. Y sobre todo, a un Dios que se puede palpar, a un Dios que se puede sentir,
a un Dios al que le puedes tú hablar y a un Dios al cual tú le puedes pedir y Él responder. Porque en esto pues yo creo que la mayoría pudiéramos decir amén al saber que hemos recibido muchas respuestas de Él. Así que de esta forma podemos darle gloria a Dios. Yo le invitaría a que cerremos por un momento nuestros ojos, nos dispongamos para que podamos cantarle a Dios con sinceridad, con fe, y que sea Dios el que sea glorificado en la alabanza. Recibe la gloria y recibe el honor, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, a entregarnos en la adoración, en la alabanza, en la exaltación. Venimos a entregarnos a un Dios vivo y verdadero, Jesús. Venimos en fe, Señor, adorarte, porque tú estás, Jesús, porque tú eres y serás por los siglos de los siglos, Jesús. Tú eres Dios eterno, Señor. Confiamos que nos guiarás más allá de la muerte, Señor, porque tú eres fiel, Jesús. Guiados por tu Espíritu, dependiendo de ti, sin ver por dónde ir, guiados por la fe que nos sostiene para seguir. Confiamos, Señor Jesús. En eso descansamos hoy, Señor. Guiados por tu Espíritu, dependiendo de ti, sin ver por dónde ir, guiados por la fe que nos sostiene. Tu presencia nos has dado, tu gracia hemos hallado, por siempre de decir, de testificar que nos guiarás hasta el final. Nuestro Dios, nuestro Dios es Dios eterno, Él nos guiará aún más allá de la muerte, por la eternidad y por la eternidad, su amor nos sostendrá, Él nos guiará hasta el final. Gracias, Jesús, porque en ello podemos confiar, Señor. Bendito eres hoy y siempre, Jesús.
nos has dado, tu gracia hemos hallado, por siempre he de decir, he de testificar, que nos guiará hasta el final. Nuestro Dios, allá de la muerte, y por la eternidad su amor nos sostendrá, Él nos guiará hasta el final. Nuestro Dios, nuestro Dios es Dios eternidad, y por la eternidad su amor nos sostendrá, Él nos guiará hasta el final. Nuestro Dios, nuestro Dios es Dios eterno, eternidad, y por la eternidad su amor nos sostendrá, Él nos guiará hasta el final. Aleluya, Él nos guiará hasta el final. Alabado seas, Jesús. Él nos guiará hasta el final. Aleluya. Él nos guiará hasta el final. Gracias, Jesús. En eso confiamos, Señor. Tú eres un Dios vivo, Jesús. Tú eres Dios poderoso, Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Levantamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Hoy te honramos, Jesús. Queremos glorificarte y levantar tu nombre, Señor. Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Aleluya.
en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a ti, Jesús. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive, Él vive, Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Con vino y aceite murió, aleluya. Y todo mi ser restauró. Estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite murió. Con vino y aceite, gracias Jesús. Y todo mi ser restauró. Estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió. Gloria a ti, Jesús. Su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo. En lugar del espíritu angustiado en mí, Él me ha dado su manto de gozo. Él me ha dado su manto de gozo. Él me ha dado su manto de gozo. En lugar del espíritu angustiado en mí, Él me ha dado su manto de gozo. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él es mi todo aquí. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él es mi todo aquí. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él es mi todo aquí. 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 Tú eres nuestro todo, Jesús. Tú eres el todo, Señor. Tú eres nuestra vida, nuestro propósito, Jesús. Tú eres la eternidad. Tú eres la vida, Señor. Tú eres el camino, Jesús. Gracias, Jesús. Te tenemos, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor.
bendecimos, Señor. Jesús, eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza, mi fortaleza. Eres mi profeta, mi pastor, mi maestro, mi roca, mi rey, mi ancla, mi puerto, mi fe y mi antorcha. Eres mi pan, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y omega, mi anhelo, mi fuerza. Eres mi árbol de vida eterna, mi viña, mi higuera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi aventura, mi patria, mi fuego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia. Eres mi aventura, mi patria, mi fuego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo.
Eres mi todo. Eres mi todo. Podemos ver, Señor, más sin palparte, podemos verte, Señor, en espíritu y en verdad, Jesús. Podemos contemplarte, Jesús. Mi gran Señor, nadie como tú. Te adoro.
pero quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra asamblea pública de adoración del día de hoy. Y hoy deseo compartir con ustedes lo que ya sería la séptima parte de esta serie, Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Y he titulado la enseñanza de hoy, Aspectos generales acerca de la cruz y la crucifixión. Aspectos generales acerca de la cruz y de la crucifixión. Y yo quiero pedirles nuevamente que leamos juntos en la Biblia la palabra de Dios que va a estar proyectada. Ese texto que hemos venido leyendo, que escribió el apóstol Pablo a los filipenses y que por cierto hemos dicho es un canto que cantaban los cristianos de esa iglesia primera o primitiva, la iglesia del primer siglo, y que está en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, en donde leemos: haya pues en vosotros este sentir, no otro, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero repetir el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo capítulo 20, verso 18 al 19. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice: he aquí, Él está hablando con sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y lo quiero leer de nuevo. Recuerden, es el Señor Jesús hablando acerca de sí mismo a sus discípulos. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos. ¿Para qué? Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Yo quiero decirles que la crucifixión como un método de ejecución aún es vigente en algunos países. Sí, tristemente. Todavía en algunos países de Medio Oriente acostumbran como método de pena de muerte ejecutar a las personas crucificándolas. El castigo de la crucifixión es algo que ha sido impuesto por la ley islámica y se lleva a cabo de diversas maneras, como son la crucifixión del prisionero condenado a muerte, y después, estando crucificado, vienen y lo apuñalan en el pecho. O bien lo dejan ahí crucificado y esperan 3 días. Si el prisionero muere, pues lo entregarán a la familia para que lo entierre. Pero si el prisionero sobrevive, esta persona será dejada en libertad.
En Arabia Saudita, solamente desde el inicio del año 2000 han sido crucificadas muchas personas, solamente que estas han sido decapitadas primeramente y después crucificadas. Por ejemplo, en marzo del 2013 estaba previsto que un ladrón fuera ejecutado durante 3 días. Sin embargo, finalmente cambiaron el método por un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, la agencia de prensa saudita informó que el cuerpo de otra persona fue crucificado en una ejecución en abril del 2019 como parte de una ofensiva contra aquellas personas que estaban practicando el terrorismo. Ali Mohammed al-Nirm fue arrestado en 2012 cuando tenía 17 años por participar en protestas contra el gobierno de Arabia Saudita durante lo que se conoce como la Primavera Árabe, y en mayo del 2014 Ali al-Nirm fue condenado a ser decapitado y crucificado públicamente. Y en teoría, por lo menos, la crucifixión sigue siendo una de las formas de castigo en Irán. Y si una de las personas crucificadas, al igual que en Arabia Saudita, sobrevive los 3 días, lo dejan ir en libertad. Es más, el Código Penal de Sudán, basado en la interpretación de la Sharia, esta ley musulmana, incluye la crucifixión como pena de muerte. Déjenme decirles que en 2002, 88 personas fueron condenadas a muerte. Óigalo bien, ¿por qué delitos? Asesinato, robo a mano armada y participación en enfrentamientos étnicos. Y, según Amnistía Internacional, existía una fuerte posibilidad de que estas personas fueron ejecutadas mediante la crucifixión. Algunos se preguntan por qué en estos países árabes musulmanes pues hay muy pocos robos, hay muy pocos asesinatos a mano armada, y es que vienen y los atrapan y pues pareciera que ahí los derechos humanos no funcionan mucho, y lo que hacen es que los crucifican, es decir, hacen un espectáculo público, porque como veremos más adelante, eso es la crucifixión. Es un espectáculo público, está diseñado para que todo el mundo lo vea, y cuando lo vea se llene de temblor, se llene de terror. No, eso yo no lo voy a hacer, porque si lo hago termino en lo mismo, así de sencillo. Yo quiero decirles que el castigo por crucifixión es legal, forma parte de una manera de aplicar la pena de muerte en los Emiratos Árabes Unidos. Ahora bien, ¿por qué hablar de aspectos generales de la cruz y de la crucifixión, como lo estaremos haciendo en esta enseñanza y en la próxima enseñanza, donde estaremos hablando de los aspectos técnicos y médicos de la crucifixión? Para que cuando hablemos de la crucifixión de Jesús, todos podamos entender a profundidad, óigalo bien, todos podamos entender a profundidad. O sea, ¿qué es lo que realmente el Señor Jesús vivió cuando fue crucificado? Y es que, amados y amadas, yo quiero decirles que no podemos dejar de hablar de la crucifixión y la cruz por 2 razones muy importantes también. Porque la salvación espiritual de los pecadores está relacionada con la cruz y la crucifixión. Como ya leímos allá en Mateo 20, capítulo 18 y 19, Jesús sería condenado a muerte y Jesús sería entregado a los gentiles. ¿Para qué? Para que le escarneciesen y le azotaran y le crucificaran. Y es que nuestro Señor Jesús, según dicen los historiadores, fue la víctima más famosa de ese acto de castigo y de pena capital o de pena de muerte, como es la crucifixión. El Señor Jesucristo pasó, como todos sabemos, por
un juicio judío primeramente por las autoridades religiosas, después pasó por un juicio por las autoridades romanas para que pudiese ser condenado a morir en la cruz, por cuanto los judíos no tenían autorización para crucificar a una persona, porque ellos estaban bajo el dominio del imperio romano. Yo quiero decirles que Jesucristo fue sentenciado a un juicio injusto, ciertamente, fue crucificado siendo justo, pero todo esto porque fue la voluntad del Padre que así fuese, y porque Él, como leímos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y lo hizo muriendo en esa cruz en nuestro lugar. ¿Para qué? Para salvarnos de la ira de Dios y de la condenación eterna. Y la segunda razón es porque las personas leen en la Biblia muy rápidamente y sin detenerse a pensar qué implica esto de la crucifixión. Primeramente, yo quiero decirles que no tenemos el hábito de la lectura. A ver, ¿cuántos libros leyó usted en primaria? ¿Cuántos libros? Yo no me acuerdo haber leído libros. Y en secundaria, ¿cuántos libros leyó? Algunos dirán, bueno, es que era obligatorio leer El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Yo solo leí uno, El Principito de Anthony de Saint-Exupéry, un libro en toda la secundaria. Esa es nuestra exposición o nuestra experiencia en cuanto a lectura de libros. Por eso cuando venimos y queremos leer este libro maravilloso inspirado por Dios como es la Biblia, tenemos serios problemas para leerlo. Se nos dificulta sacar la idea principal de un versículo o de una serie de versículos que forman parte de una historia, como por ejemplo la historia del rico y Lázaro, o la conversión de Zaqueo. Y es por ello que es frecuente que las personas lean la Biblia de corrido, como decimos. Lean la Biblia muy rápidamente y sin detenerse a pensar qué implica esto de la crucifixión. Es más, si yo les digo, escríbanme crucifixión, ¿cuántos le escribirían correctamente? Y no solo eso, las personas dicen de manera superficial o de manera tan ligera, Cristo murió por mí en la cruz, sin haberse detenido a pensar ¿qué implica todo esto? Usted le pregunta a una persona que le dice a usted, yo lo acostumbro a hacer, yo les digo bendiciones, me dice amén, le digo amén, me gustó ese amén, le digo yo, como una forma de introducirme en el evangelismo. Oiga, ¿usted se congrega en algún lugar? Sí, me dice, yo voy a la iglesia tal. Qué bueno, le digo yo. O sea que usted es cristiano o usted es cristiana. Sí, dice, ¿verdad? Sí, le digo, y cuénteme, le digo, ¿cómo hizo usted para convertirse en un cristiano? Es que soy salvo por la gracia de Dios. Dice, Cristo murió por mí en la cruz. Y yo a veces pienso, esta persona que dice esto y cree esto, ¿realmente sabe la magnitud de lo que sucedió en esa cruz cuando el Señor Jesús fue crucificado? Seguramente no. Seguramente no. Es por ello que estas personas, y yo era uno de ellos, la verdad, yo era uno de ellos. Estas personas no valoran esa gran obra de amor, esa gran obra de amor, esa obra que Jesús llevó a cabo ahí en la cruz por cada uno de nosotros. Por cierto, amados y amadas, es la obra de amor más grande que alguien haya realizado en toda la historia de la humanidad por el ser humano. Es la obra más grande de amor que alguien haya realizado por usted y por mí. ¿Sí me entiende? Yo recuerdo cuando era niño. Yo recuerdo en la Semana Mayor, donde el Viernes Santo, ¿verdad?, sacaban de la iglesia católica esa imagen que según ellos representa a Jesús cargando una cruz. Yo recuerdo que siendo un niño de 5 o 6 años lloraba. Yo lloraba.
Yo lloraba cuando miraba yo a lo que representaba esa persona, ese hombre que iba ahí encorvado, cargando una cruz. Eso me impactaba de tal manera que yo lloraba. Pero el problema es que a los 6 años lloraba y a los 14 años ya había empezado a ingerir bebidas alcohólicas. Ya había empezado la práctica sexual. Oiga, qué cosas. A los 6 años lloraba ante la imagen del crucificado y a los 12, 13 años yo ya era un joven, un adolescente que estaba metido en la práctica de pecado. Y así pasa hoy en día. No pasamos de llorar, no pasamos de emocionarnos. Vemos una película, leemos, no lo sé, un libro y lloramos. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Del llorar nos convertimos? ¿O del llorar pasamos o seguimos en una vida de práctica del pecado? Como lo hizo su servidor por muchísimos años, hasta los 30 y pico de años. Amados y amadas, yo quiero que a través de estas enseñanzas entendamos lo terrible, lo grave que era ser condenado a morir en una cruz, a morir crucificado, para que entonces podamos valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Porque todo eso que vamos a estar viendo más adelante, que Él sufrió, fue por cada uno de nosotros. Como dice uno de los cantos, fue por mí, fue por mí. Y el día que hablemos de la muerte física de Jesús en la cruz, yo les voy a estar pidiendo, de antemano se los digo, que piensen, eso fue por mí, eso lo padeció por mí. Como dice el canto y como dice la Biblia, fue por mí para perdonarme, fue por mí para hacerme libre. Libre para amar, libre para poder vencer al pecado y libre para hacer el bien. Amén. Y es que lo terrible y grave que era ser condenado a morir en una cruz, lo vemos desde la definición misma de la crucifixión. Y es que la crucifixión, para comenzar, es un método de castigo. Óigalo bien. Es un método de castigo. Es un método de pena capital o pena de muerte, en donde se ata o se clava a la víctima en una gran viga de madera transversal, y esta a su vez en una viga vertical, y se deja colgada ahí durante varios días hasta que finalmente muere por pérdida de sangre o por agotamiento y asfixia. Y yo quiero decirles que según la definición de la crucifixión, es posible que sea la forma de castigo, la forma de tortura, la forma de muerte más cruel, más dolorosa y más humillante que el ser humano haya inventado hasta el día de hoy. Óigalo bien. ¿Para qué se realizaba la crucifixión? Primeramente, para convencer a las personas que la presenciaban, porque como les decía, la crucifixión era un evento público. Es más, se informaba a qué día, a qué hora y en qué lugar se iba a crucificar a una persona. Y se estimulaba a la gente a asistir. Las multitudes asistían porque era un espectáculo para ellos. Un espectáculo cruel, pero espectáculo al fin. Y estas crucifixiones se realizaban para convencer a las personas que la presenciaban, primeramente, de no cometer crímenes similares a los que había realizado ese prisionero que estaba ahí siendo crucificado. Y es que generalmente eran condenados, además de los esclavos que se rebelaban o mataban a sus amos,
aquellos criminales que cometían actos tan crueles, pero tan graves, porque eran realizados de manera brutal e inhumana. Es más, yo quiero que vayan pensando desde ya, ¿quiénes eran los que merecían morir en la cruz? Porque no todos eran crucificados, ni los macedonios, ni los persas, ni los cretenses, ni los romanos crucificaban a todas las personas, no. Entonces, ¿a quiénes crucificaban? Primeramente a un esclavo. O sea, la persona que pertenecía en cuanto al estrato social a la clase más baja. Óigalo bien, un esclavo, la persona que pertenecía en cuanto al estrato social a la clase más baja. Pero un esclavo que se rebelaba contra su amo, le robaba o lo mataba o escapaba. Pero también a aquellas personas que iniciaban actos revolucionarios o movimientos revolucionarios contra Roma, o que cometían los crímenes más crueles, más monstruosos, más inhumanos. Piensen esto cuando veamos la crucifixión de Cristo. ¿Quiénes eran crucificados? Es más, no solamente las personas eran crucificadas para convencer a otros que estaban ahí siendo testigos de la crucifixión, que no se les ocurriera realizar crímenes brutales de esa manera, o rebelarse a sus amos, sino tampoco rebelarse contra el imperio romano, iniciando una revuelta o un movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque si lo hacían, ellos ya sabían dónde iban a terminar. Iban a terminar crucificados en un espectáculo horroroso, cruel, doloroso y público. Es por ello que las personas que presenciaban la crucifixión temblaban. O sea, les inundaba un miedo, les inundaba un pánico. Y es que esta muerte estaba diseñada para ser lenta, para ser dolorosa. La agonía de la muerte estaba diseñada para ser lenta, para ser dolorosa, para ser humillante. Es más, de ahí viene la muerte insoportable. Nosotros decimos, ¿saben qué? Tengo un dolor de cabeza insoportable. Bueno, ¿de dónde viene la palabra insoportable? Que no lo aguanto. De aquí, del dolor que padecían los condenados a muerte por medio de la crucifixión. Ahora, ¿por qué era cruel y dolorosa? Porque además de que el reo ya había sido azotado previamente y había pasado por el dolor de la flagelación y había sido obligado, como veremos más adelante, a cargar la viga transversal de la cruz, que pesaba aproximadamente unas 100 libras, otras pesaban hasta 125 libras, sobre sus hombros. Y de ser, imagínense, clavado ahí en un palo lateral, que como veremos más adelante se llama patibulum. ¿Saben qué otra cosa sucedía mientras la persona estaba crucificada? Tenía una seria dificultad para respirar. Y eso hacía que la agonía fuera mayor. Pero no solo eso. Mientras estaba clavado allí en la cruz agonizando, aquellas personas aquí o que me están viendo que le tienen miedo a los insectos, yo quiero decirles que los insectos venían, todo tipo de insectos venían y se les paraban ahí en las heridas, contaminando las heridas. Pero los insectos venían y se le paraban en la nariz y se les metían en la nariz. Los insectos venían y como la persona estaba sedienta y generalmente respiraba a través de la boca porque se le hacía difícil respirar y tenía la boca abierta, los insectos venían y se le metían en la boca. Pero también los insectos venían y se le metían en los oídos. Y por si esto fuera poco, las cruces, que generalmente eran cruces cortas,
no muy elevadas. Esto permitía que las fieras salvajes de alrededor, osos y leones que existían en ese tiempo en Palestina, vinieran, y estando el prisionero aún vivo, estos leones se los empezaran a comer vivos. Estos osos se los empezaran a comer vivos. Pero también cuando había un crucificado, se nos dice en la historia que los buitres, las aves carroñeras que estaban en los basureros, salían volando. Ya cuando todas las personas se habían ido, los espectadores de la crucifixión se habían ido, y solo quedaban los soldados ahí vigilando al prisionero condenado a morir en la cruz hasta que muriera, porque eso era lo que la ley romana indicaba. Venían no solo las fieras salvajes, a las que los cuales los soldados les permitían comerse el cuerpo del crucificado aún vivo, sino que venían los buitres y se ponían sobre lo que se conoce el patibulum o la viga transversal, y empezaban a picotearle los ojos vivos. Comenzaban a picotearle la lengua, comenzaban a picotearle la nariz, las orejas y partes del cuerpo, cuando el crucificado estaba agonizando, cuando el crucificado estaba todavía vivo. Imagínense ese cuadro. Claro, ¿a quién no iban a convencer de que no cometiera un delito? Era fácil no convencer a personas que no se rebelaran contra Roma de esa manera. Porque yo pregunto, levante la mano aquí el que quisiera haber sido crucificado, o el que quisiera que en un país de esos de Medio Oriente musulmán le crucifiquen. Nadie, estoy seguro. Ahora, pero también la crucifixión era el medio de tortura, de castigo y de muerte más humillante. ¿Por qué razón? Porque la víctima, el prisionero, era exhibida desnuda, completamente desnuda, sin excepción. Por eso yo les decía que ya olvidémonos de aquella imagen que pintan del Señor Jesús crucificado, con una cruz, con 4 gotitas de sangre, con un rostro que parece más bien un actor de Hollywood, con un trapito ahí que le cubre sus partes íntimas. No, olvídese. Cuando crucificaron al Señor Jesús, los soldados romanos no iban a hacer una excepción con Él. Y cuánto más si estaban indignados con Él, estaban enojados con Él. ¿Por qué? Porque les dijeron: ese hombre a quien ustedes van a crucificar, ¿saben cómo se anda nombrando por ahí? ¿Saben quién dicen que es por ahí? El Rey de los judíos. Ese hombre se ha levantado en contra de César, porque César es nuestro único rey. ¿Cómo creen que estaban los soldados? ¿Bien contentos con Jesús? No. Es más, con Jesús hicieron cosas que no hacían con los otros prisioneros condenados a la crucifixión, como lo vamos a estar viendo. Así es que Jesús no tenía por qué ser la excepción. Jesús estuvo ahí colgado de esa cruz, desnudo. Imagínense, el Rey de Gloria. Isaías dice: vi yo al Señor en su trono alto y sublime. ¿Y sabes cómo lo vio Juan? Desnudo, desnudo. No sé si alguna vez, mientras andaban juntos y Jesús se bañaba en un río con ellos, se desnudaba completamente. No lo sé, pero una cosa sí te puedo asegurar: que Juan ese día, y aquellas mujeres que estaban ahí acompañándole, incluyendo su madre, ¿sabes cómo lo vieron ese día ahí colgado? Desnudo. Por eso es que era humillante. Oye, lo más humillante que te puede pasar a ti es que te vean desnudo, y más públicamente, siendo un espectáculo público. ¿De dónde se origina la crucifixión? Probablemente se originó en Asiria. Sin embargo, existen evidencias de que los piratas que atacaban los barcos griegos eran crucificados en el puerto de Atenas en el siglo 7 antes de Cristo. También se dice que este método de la crucifixión fue utilizado como una forma ya establecida o común de ejecución por los persas en el siglo 6 antes de Cristo. En su forma inicial, en Persia, la víctima
o el prisionero que era condenado a sufrir este castigo y muerte por crucifixión, era atado a un poste o era atado a un árbol, usualmente de manera elevada para que sus pies no tocaran la tierra, y era atado así, de esta manera, sus dos manos así, les clavaban ahí a nivel de las muñecas o de las manos, generalmente las muñecas, y los pies, en un solo tronco o en un árbol. ¿Por qué estaban levantados del suelo? Porque los persas consideraban que el fuego y el suelo eran santos, y que esa persona era tan mala, ese criminal era tan malo, la persona que estaba siendo crucificada era tan mala, que su cuerpo no merecía tocar el suelo santo. Yo quiero decirles que la primer crucifixión de una persona que ha sido registrada en la historia es la de Polícrates. ¿Quién era Polícrates? Era el tirano de una isla llamada Samos, que estaba allá en el mar Egeo frente a Asia Menor. Y este rey fue ejecutado en el año 522 a.C., precisamente por los persas, para luego su cadáver ser crucificado. La crucifixión, de una forma u otra, también fue usada por los macedonios, los cartagineses y también los egipcios, como un método de ejecución más bien, porque Alejandro, el conquistador Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que era de Macedonia y había visto cómo se crucificaban las personas, introdujo esa práctica en Egipto, pero también en Cartagena en el siglo IV. Es más, está registrado en la historia que Alejandro llegó a crucificar hasta 2,000 personas que habían sido supervivientes al ataque de la ciudad fenicia de Tiro, que estaba ubicada en una isla. Y fueron los cartagineses precisamente los que introdujeron en Roma, óigalo bien, en el siglo III, este método de ejecución como es la crucifixión. Y aunque los romanos no inventaron la crucifixión, vaya que sí la perfeccionaron, y la perfeccionaron para que fuese el método más cruel, el método más lento, el método más doloroso, el método más humillante de castigo, de tortura y de muerte. Es más, se dice que el dolor y el sufrimiento que una persona podía padecer era este. Hoy podemos decir que el dolor más grande que una persona puede padecer, ¿cuál es? El dolor de una mujer cuando está dando a luz, ¿sí o no? Los dolores de parto. Pero en aquel entonces no eran esos. Eran los dolores que padecía el prisionero crucificado. Y en los territorios conquistados por el Imperio Romano, la crucifixión también llegó a ser un método de ejecución. ¿Y a quienes ejecutaban? Como ya dijimos, a los esclavos, luego para matar a los extranjeros que violaban la ley de manera gravísima, a los revolucionarios y también a los enemigos del Estado, los que se levantaban ahí en una revuelta o en una guerra de guerrillas. La ley romana usualmente protegía a los ciudadanos romanos de la ejecución a través de la crucifixión, excepto aquellos soldados que fueran desertores. ¿Cuál es la imagen más antigua que tenemos de una crucifixión? Esa imagen es lo que se conoce como el grafito de Alexámenos. Probablemente no se note muy bien, pero no se preocupen, porque tenemos también el dibujo. Este es un grafito que fue encontrado en una taberna en Italia, en donde hay aquí un hombre que está adorando a un asno, a un burro que está crucificado, y hay unas palabras aquí escritas en griego. Ese grafito fue encontrado en Puteoli,
Italia, y data de la época del emperador Trajano o Adriano, prácticamente a finales del primer siglo después de Cristo, comienzos del siglo II. Ahora, esto que ustedes pueden ver aquí, ahora lo vamos a ver en un dibujo para que lo entendamos. Aquí está Alexámenos, aquí hay una cruz y aquí está un burro. ¿Y saben qué dice aquí? Aquí dice, en forma de burla para los cristianos que adoraban a Cristo, quien había muerto crucificado, dice, Alexámenos respeta y presenta adoración a su Dios. Yo quiero decirles que a pesar del uso frecuente por parte de los romanos de la crucifixión, los horrores que esta producía, porque ya les decía que cuando las personas miraban todo aquello que estaba padeciendo el crucificado, desde que lo azotaban y le destrozaban la espalda, hasta que lo hacían cargar en aquel clima caliente, ese madero, esa viga que pesaba aproximadamente 100 libras, áspera, en su piel destrozada de todo el cuello y la espalda, hasta cuando lo miraban ser clavado y que luego vinieran estos animalitos ahí a meterse en su boca, en su nariz, en sus ojos, y luego posteriormente supiesen de que de esa persona no quedaba nada, óigalo bien, más que los huesos. Y los huesos que estaban pegados a los clavos en la parte superior, en la viga superior de la cruz, porque las fieras salvajes se los habían comido. Estos horrores que sentía la gente llevaron a decir a algunos prominentes romanos como Cicerón que el castigo más cruel y repugnante era la cruz. Cicerón llegó a escribir: la sola mención de la cruz debería estar muy alejada, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino de su mente, sus ojos y sus oídos. Y en otra parte escribió: es un crimen atar a un ciudadano romano. Azotarlo es una maldad. Darle muerte es como matar a un padre, a una madre. Es como matar a un esposo, a una esposa o a un hijo. ¿Y qué diré de crucificarlo?, decía este hombre Cicerón. ¿Qué diré de crucificarlo? No encuentro un nombre adecuado lo suficientemente malo para describir la crucifixión de un romano. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Sin embargo, allá por el año 337, los romanos, que fueron los últimos que crucificaban a sus prisioneros, dejaron de hacerlo. Ellos dejaron de hacerlo cuando en el Imperio Romano el cristianismo fue legalizado allá por el año 313 por el emperador Constantino, mucho antes que fuera nombrado la religión del Estado en el año 380 después de Cristo. Ahora bien, no solo hablemos de la crucifixión, hablemos de la cruz misma. ¿Por qué? Porque la cruz es el instrumento donde se llevaba a cabo la crucifixión. ¿Y qué es la cruz? La cruz es la construcción más sencilla que se disponía en aquel entonces y aún todavía en algunos países musulmanes para matar a los criminales. Una cruz entera pesaría aproximadamente 135 kilos, aproximadamente 300 libras. Pero la viga transversal no sería tan pesada, pues esta era la única que cargaba el preso o el prisionero y pesaba entre unos 75 a 125 libras, aproximadamente 100. Así es que también quitémonos de la mente esa imagen que nos han presentado por años, en donde Jesús camina por la vía dolorosa cargando la cruz completa.
No podía cargar una persona deshidratada, una persona que había perdido sangre y que en ese momento ya tenía un shock hipovolémico grado 1 entrando a grado 2, cargar 2 piezas de madera o un pesado madero que pesara 300 libras, caramba. Ni Jesús, verdadero hombre en ese momento, ni ningún otro hombre, ni ningún otro prisionero. Entonces solo estaban obligados a ¿qué? A cargar el patíbulum, que más o menos pesaría aproximadamente entre 10 libras. Ahora yo quiero que veamos las partes de la cruz. ¿Por qué razón? Porque quiero que nos familiaricemos con ellas. Quiero que nos familiaricemos por ellas para que más adelante, cuando estemos hablando de los aspectos técnicos y médicos de la crucifixión y cómo el Señor Jesús fue crucificado, usted pueda entender mejor ¿qué es lo que realmente sucedió en la vida de Jesús? Aquí tenemos una cruz formada por dos vigas o 2 palos. Esta es la viga vertical, está llamada palo, ¿verdad? Voy a acercarme un poco más, está llamada palo y también está llamado estipes o palus, pues, estipes o palus. Este es el palo o palus o el estipes. Y esta transversal, que no está, la cruz, créanme, no la hacían así. Esta no es de una sola pieza, este es un ejemplo. Primero estaba el estipes, que generalmente estaba ya de pie en los lugares destinados a la crucifixión. Ya estaba fijo ahí en los lugares destinados a la crucifixión. Otros no, otros estaban tirados en el suelo y entonces el prisionero tenía que ser acostado, es decir, tirado al suelo brutalmente, con violencia, para luego acostarlo encima del estipes o el palo, al cual se le colocaría el travesaño o patíbulum. ¿Para qué? Para clavar al prisionero tirado en el suelo sobre el estipes o palo y también sobre el travesaño, para extenderle sus brazos y clavarle sus muñecas con los clavos. Los romanos se especializaban en hacer sufrir a la gente. Esto que ustedes ven aquí no es más que un aparato de madera que ponían en algunas cruces. Se cree que la del Señor Jesús no la tenía. ¿Para qué? Para que las piernas del crucificado descansaran sobre este pedazo de madera y la crucifixión durara más. En lugar de morir en 2 días, muriera en 4. Esto, lejos de ser un instrumento que hacía que el prisionero se sintiera más cómodo, al contrario, hacía que sufriera más. Y finalmente encontramos esta parte que en español se llama la silla, ¿verdad? O la montura, más bien, la montura, que no todas las cruces la llevaban, pero se cree que la del Señor Jesús sí, y se usaba para hacer descansar los 2 pies, para poner uno encima del otro y poderlos clavar. Entonces recordemos, tenemos una cruz que está formada por un estipes o palo, que es el que está de forma vertical. Tenemos un travesaño o patíbulum, que es el que está cruzado de forma, este está de forma transversal, donde era clavada la víctima de las muñecas, aquí era clavada de los pies en el estipes. Y luego también tenemos el titulus, o donde se colocaba el nombre del reo y la causa. Esta parte de la cruz que sobresale, esta parte de la cruz del estipes o el palo vertical que sobresale del travesaño o patíbulum, se llama cúspide y es característica de un tipo de cruz que se llama cruz latina.
cruz latina. Y es que ahora vamos a ver los diferentes tipos de cruz. Yo quiero decirles lo que ya les dije, que al principio los persas, ellos crucificaban a los prisioneros en un palo prácticamente, o en un árbol si no tenían palo. Y esta se llamaba cruz simplex o cruz simple. Posteriormente fueron los romanos quienes le añadieron este segundo palo, el palo transversal, haciendo con ellos una cruz en forma de ¿qué letra? En forma de la letra T. Es por esto que esta cruz se llama la cruz comisa, o más popularmente la cruz Tau. Era una cruz baja, donde los pies de la persona que era crucificada quedaban nada más a unos centímetros al ras del suelo. También tenemos la cruz latina o la cruz imisa, en donde, como ya vimos, una parte del tronco vertical o stipes sobresalía de el patibulum o la parte transversal, que era generalmente donde se colocaba el titulus o el título, donde estaba el nombre de los que eran crucificados y su cargo. Ahora, estas dos cruces, dirán ustedes, ¿qué necesidad había de hacer estas dos cruces si ya habían estas? Yo quiero decirles que en su sed por perfeccionar el método de tortura, los romanos inventaron estas cruces. ¡Qué tremendo! O sea, no les bastaba ya que los prisioneros condenados a la crucifixión sufrieran con estas cruces. No. Inventaron este tipo de cruz, que es la cruz bifidata o la cruz en Y. Y en las bifurcaciones ahí sujetaban o clavaban los respectivos brazos del prisionero. Y como un mayor grado de crueldad, hicieron esta cruz en X, que semeja a la letra X, conocida como la cruz de Cusata. Y posteriormente, yo quiero decirles que inventaron esta. Y quiero preguntarles, ¿qué les recuerda esto? Una cruz invertida. ¿Qué les recuerda? Exacto, Pedro, ser crucificado cabeza para abajo. Según dice la historia, cuando el apóstol Pedro fue apresado, él no estaba dispuesto a negar a su Señor por segunda vez. Aunque algunos dicen que iba huyendo y que Jesús se le apareció en el camino y Pedro tuvo que regresar. Pero eso es poco creíble. Lo más creíble es que Pedro fuese crucificado de esta manera. De hecho, si ustedes se fijan, esta cruz se llama Sancti Petri, la cruz de San Pedro, porque de esa manera fue crucificado el apóstol Pedro, aún como una mayor forma de crueldad. Y como les decía, a pesar de que las evidencias arqueológicas e históricas indican fuertemente que esta cruz baja o en forma de T, la cruz Tau, era preferida por los romanos, las prácticas de crucifixión variaban frecuentemente de una región a otra y de acuerdo con la imaginación de los verdugos. Imagínense, dijeron, bueno, vamos a poner este palo acá cruzado. Bueno, vamos a hacer la cruz en forma de Y. No, mejor hagámosla en forma de X. No, mejor hagámosla invertida. Qué increíble. Y de acuerdo
a la tradición, y hay fuertes posibilidades de que así haya sido, la cruz latina es la cruz en donde fue crucificado el Señor Jesús. Y yo quiero finalizar diciendo, yo quiero que meditemos en esto. Si la crucifixión y la cruz fueron diseñadas para ser ese instrumento de castigo, ese instrumento de tortura, ese instrumento de muerte, el más lento, el más cruel, el más doloroso y humillante que ha sido creado por el ser humano, ¿cómo es posible que Isaac Watts, un famoso compositor de himnos cristianos, en 1707 escribiese en un himno: en la cruz, yo primero, o fue en donde yo vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve? O sea, ¿cómo es posible que después de haber oído lo que acabamos de oír acerca de la crucifixión y la cruz, Isaac Watts se atreviese a escribir: en la cruz fue donde primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? Sin miedo. Bueno, yo quiero decirles que la respuesta a esta pregunta que acabo de hacerles, la responde el mismo Isaac Watts. En 1707, en la letra completa de este canto. Este himno que dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Y dice el coro: en la cruz, ahí fue donde primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vi al Señor. Por fe, cuando él murió, en él probé su grande amor, y mis culpas él perdonó. Venció la muerte con poder, y a gloria se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Y aunque él se fue, solo no estoy. Mandó el Consolador, divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. Y todo esto, ¿por qué? Porque fue en la cruz, donde primero vemos esa luz, ese rayo de esperanza, de salvación para cualquier pecador, aún para el primero de los pecadores. Para cualquier persona aquí en este lugar o que esté viendo este video, que se considere el peor de los pecadores y que crea que no puede encontrar perdón en Dios, o que Dios no le puede perdonar porque ha sido tan malo, tan mala, porque ha pecado tanto contra Dios y su prójimo, que no merece perdón. No. Quiero decirles que si esta persona, con un corazón contrito y humillado, ve a la cruz, pero más que ver a la cruz, ve al que está ahí en la cruz, muriendo por él en su lugar o por ella, si ve a Jesús en esa cruz,
ahí es donde primeramente va a encontrar ese rayo de luz, ese rayo de esperanza, ese rayo de salvación que va a traer gozo, que va a traer paz a su vida. No porque los problemas se van a acabar, no, espérate. Todo mundo tiene problemas, se convierta o no se convierta. Es más, yo te puedo asegurar, a diferencia de personas que me dicen, es que yo no me hago cristiano, porque cuando a mí me han dicho que las personas se hacen cristianas, les vienen un montón de problemas. Sí vienen problemas, vamos a ser perseguidos por causa de Jesucristo. Pero yo te voy a decir una cosa, esos problemas que vienen a los cristianos no son nada comparados, primero, con la gloria venidera que ha de manifestarse, y dos, con los problemas que tienen los que no son cristianos. Yo te lo puedo asegurar. Amén. La persona puede decir, como dice Isaac Watt, qué gran amor el de esa persona que está ahí en esa cruz muriendo por mí en mi lugar. Qué gran amor me está demostrando esa persona que está muriendo en esa cruz por mí, que está recibiendo ese castigo por mí. Pero también puede decir, confiar en Él es mi placer. ¿Cómo no voy a confiar en Jesús? Oiga, si dejó el cielo, dejó la gloria, y después de haber oído todo lo que es la crucifixión y todo lo que implica la muerte en la cruz, Él vino y lo hizo. O sea, Él no dejó una cruz para ocupar un trono. Él dejó un trono para ocupar una cruz. ¿Cómo no confiar en esa persona? ¿Cómo no confiar en Él? Claro que podemos confiar en Él, claro que debemos confiar en Él. Y dice Isaac Watt ahí en una estrofa de este himno, dice, confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Y aunque Él se fue, solo no estoy. Mandó el Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Cerremos nuestros ojos. Y cerremos nuestros ojos no para invitarle a usted a hacer algo descabellado o que usted tema que le inviten a hacer, como repetir una oración o pasar al frente. No. Yo solo quiero que cerremos nuestros ojos para que meditemos en lo que acabamos de oír. En lo que acabamos de oír. En lo que acabamos de oír acerca de la crucifixión, ese método de castigo cruel, ese método de tortura lento y doloroso, ese método de muerte lento y doloroso, humillante, que solo les era concedido a los esclavos, a las personas de la clase más baja de la sociedad, a los revolucionarios, pero también a los criminales que cometían los pecados más viles o más crueles, más inhumanos. Y piensa cómo el Señor Jesús, sin ser esclavo, sin ser revolucionario como lo quieren hacer ver hoy, o sin ser un criminal, el justo murió en esa cruz. ¿Sabes para qué? Para que tú pudieras ver un rayito de esperanza, para que tú mirases a Cristo en esa cruz muriendo por ti en tu lugar y dijeras, Señor, ya entendí, yo no debo de hacer nada, a lo que tú me mandas más bien es a dejar de hacer, a creer, a confiar. Y confiar, Señor, no es otra cosa más que dejar de intentar, ya ceder, ya no más tratar de ganarme la salvación a través de obras o a través de mis esfuerzos. Solo confiar en que Cristo Jesús, la víctima más famosa de la crucifixión, murió en esa cruz en mi lugar,
para que, herido por el pecado, vayas a Jesús y hables con Él y le muestres no solo quién eres, un pecador, una pecadora, sino también le muestres tu pesar, tu vergüenza, tu tristeza por haber pecado contra Dios y contra tu prójimo, por haber pecado contra Cristo, quien es Dios hecho hombre. Y le des las gracias porque, habiendo vivido errante, sin saber qué hacer para alcanzar ese inmerecido perdón, es ahí en la cruz del Calvario donde todo se acaba. Esa es la meta, la primer meta del pecador, porque la meta final del pecador redimido, ¿cuál es? El cielo, la gloria. Pero la meta del pecador no convertido es esa: llegar a la cruz donde está Jesús, a los pies de Cristo, y postrarse ahí y suplicar por misericordia y suplicar por perdón de todos sus pecados, creyendo que Jesús puede y quiere perdonarte, creyendo que si Él murió a través de ese método cruel de tortura, de castigo y de muerte, fue por ti, para ocupar tu lugar en esa cruz. Y quiero finalizar con una pregunta, y la pregunta es: querida persona que estás aquí o estás viendo este video, ¿has venido a Jesús ya? ¿Has venido a Jesús ya con un corazón contrito y humillado, suplicándole que te lave y te limpie con su sangre preciosa, que por cierto fue derramada en esa cruz para el perdón de tus pecados, en su gran amor e infinita misericordia? ¿Lo has hecho? Si es así, me alegra mucho. Y me alegra mucho, y hay gozo en el cielo, porque cuando tú te arrepentiste y creíste en Jesús, hubo gozo en el cielo. Pero me alegra porque has tomado la mejor decisión de toda tu vida. Pero si no es así, ¿qué esperas para hacerlo? Yo te pregunto, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Ya no necesitas hacer nada. Como veremos más adelante, ya fue hecho todo. Es más, tú ya lo sabes, ya fue hecho todo por Cristo. ¿Qué necesitas? Más que venir a Él con un corazón contrito, un corazón con pena, con vergüenza, con tristeza, por haber pecado tanto contra ese ser que solo te ha amado, y vaya de qué manera te ha amado, que solo ha procurado tu bien y el de tus seres queridos. Pero también con un corazón humillado, con vergüenza, porque habiéndote Jesús amado, mira cómo le has pagado. Habiéndote Jesús amado, mira cómo le has pagado. Y ya no esperes más, solamente si este es tu estado, si este es verdaderamente tu estado, si en ti hay un corazón lleno de pesar, de vergüenza, porque sabes quién eres, un pecador, y contra quién has pecado, contra Dios y tu prójimo, y a la verdad sientes vergüenza porque Dios te ha amado tanto y mira cómo has pecado. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Solo postrarte ante Él y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no puedo hacer nada, mas tú ya lo hiciste todo. Límpiame, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lávame y límpiame de todos mis pecados. Hazme un hijo de Dios, una nueva criatura, y ayúdame. Pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, para cada día caminar esa vida agradable a ti, esa vida que te honra, esa vida que te glorifica, esa vida que tú mereces que viva, esa vida
que tú mismo me diste ejemplo de cómo se debe de vivir. Porque te amo, porque te amo, porque te amo con todo mi ser. Y quiero amarte hasta el final. Quiero amarte hasta que yo parta contigo o que me muera. O hasta que tú vengas, lo que suceda primero. Habla con Él. Habla con Él. Dile: Señor, aquí estoy, tú me conoces, tú sabes quién soy. No hay nada oculto delante de tus ojos de lo que yo hice desde que tengo 11, 12 años. No, Señor, no hay nada oculto, tú todo lo viste. Pero aquí estoy, humilde, humillado, avergonzado, diciéndote: Señor, estos son mis pecados. Estos son mis pecados. Me avergüenzo de ellos, sí, pero estos son mis pecados. Yo los cometí de manera consciente y voluntaria. Y Señor, no puedo hacer nada. Señor, no puedo volver atrás en una máquina del tiempo y no haberlos cometido. Señor, los cometí, punto. No existen las máquinas del tiempo. Y aquí estoy, un pecador, una pecadora delante de tus ojos, necesitada de tu perdón, consciente de tu perdón y consciente de la necesidad de que yo no puedo hacer nada. Y que todo está en que tú pronuncies una palabra: eres perdonado. Eso es todo. Y en lo que hiciste en esa cruz, el peor método de tortura y muerte, el más cruel y doloroso y humillante, Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesto a creer, dispuesta a creer por un lado, dispuesto a creer, dispuesta a creer en lo que tú hiciste por mí, pero también dispuesto o dispuesta a renunciar a todo aquello que se llama pecado, porque tanto te he ofendido con él y a mi prójimo, y ya no lo quiero más, Señor. Ya no lo quiero más. ¿Habrán personas aquí que lo hagan? Puede ser que ya estén hablando con Dios aquí, perfecto. Puede ser que prefieran hacerlo en su casa. No importa donde sea. No importa donde sea. El etíope eunuco se salvó en un camino desértico. Jesús está en todo lugar. ¿Cuánto más si tú estás dispuesto a decirle lo que Él ha venido esperando oír de ti durante todos estos largos años? No importa dónde, no importa cómo, sentado, de pie, acostado, de rodillas, no importa. Lo que importa es cómo está tu corazón. ¿Está contrito y humillado? ¿Realmente estás consciente de lo que has hecho? Y la necesidad de ser salvo, pero también la necesidad de renunciar a esa vida de pecado. Perfecto. Todo lo que necesitas es buscar un lugar a solas, aquí o en cualquier lugar, y decirle a Jesús: Señor, aquí estoy, tal como soy de pecador, sin más confianza que en tu amor y en lo que hiciste por mí. Ya que tú me llamas a venir, Cordero de Dios, aquí estoy, Señor, lávame y límpiame. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por esta palabra que nos ilustra, esta palabra que nos instruye, pero también esta palabra que prepara nuestros corazones para realmente entender el gran amor que tú nos demostraste en la cruz. Pero también gracias por este llamado que tú estás haciendo a las personas para que realmente ya dejen de verse a ellos mismos y a ellas mismas y te vean a ti. Ya dejen de pensar que tienen que hacer algo para agradarte. No, Señor. Lo único que pueden hacer para agradarte es venir con ese corazón avergonzado y triste por haber pecado contra ti y su prójimo, dispuestos a no volverlo a hacer con tu ayuda y dispuestos a suplicar perdón a Jesús, a ti, oh Dios, creyendo que tú puedes, si quieres, perdonarles y que lo vas a hacer si su corazón es sincero al pedir ese perdón.
Padre, yo quiero que hables a las personas, aún después de que nos vayamos de aquí. Quiero que sigas tratando con estas personas, Señor, hasta que estas personas lleguen postrados a los pies de la cruz, a los pies tuyos, Señor, suplicando misericordia y creyendo que tú quieres tener misericordia de ellos. Es más, creyendo que si su súplica de perdón ha sido de corazón, ha sido sincera, en ese mismo momento que terminaron de suplicarte por ese perdón, por esa grande salvación, tú los has perdonado, Señor. Sin sentir calores, sin sentir sudores, sin sentir nada, Señor, solamente creyendo en ti, creyendo en tus promesas, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.